una producción original de Troop. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más oscuros y perturbadores de la historia criminal. Un hombre que no solo rompió récords en el número de víctimas, sino que también desafió nuestra comprensión de la maldad humana. Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia, es considerado uno de los asesinos en serie más despiadados del mundo. ¿Cómo un hombre pudo cometer más de 200 asesinatos en solo 6 años y medio? ¿Qué lo llevó a convertirse en un monstruo? Acompáñenos en este episodio a través de la mente de un asesino. Estás escuchando Noches de Terror, un podcast dedicado a temas paranormales, misteriosos y de crimen que rodean la vida diaria. Les recordamos que las opiniones vertidas en este programa son meramente subjetivas. Les recomendamos discreción. Mi nombre es Eric, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Hola. Buenas noches, Cabo. otra vez, A aquí un andamos. episodio muy posiblemente Funado. desagradable. Desmonetizado. Si te soy sincero, sí baneado. es uno de los episodios que es un tema muy... Luego Muy cuando fuerte. hablas de desvividores seriales, que lo tienes muy a la mano, pero creo que la magnitud, el contexto y los sucesos Las víctimas. te hacen como querer postergarlo más allá del tema de censura, que seguramente este episodio pues sí tenga que estar como muy censurado, muy medido en las palabras que utilicemos, porque sí son cosas muy, muy densas. Creo que es un tema que también no te gustaría tocar, ¿no? Es Sí, de hecho, muy feo. este es un a lo mejor va a haber también doble disclaimer aquí, porque este episodio vamos a cuidar mucho el cómo abordar, sobre todo en memoria de las víctimas y de las personas afectadas en esto. Veámoslo como un tema... De respeto. Que a día de hoy no se saben cuántas fueron. Finalmente no, No. pero lo que justo les iba a comentar es eso, o sea, siempre hablamos de que el terror puede ser más fuerte cuando es real y cuando es de este tipo, ¿no? Entonces, Sí. así es, vamos a hablar de una persona muy... Y bueno, ya nada más antes de comenzar con este episodio, recordarles que nos pueden seguir en Noches de Terror MX, en Instagram y en Facebook, también en X o Twitter como @ndt_mx, y tenemos la página www.nochesdeterror.com.mx para que pues ahí puedan ver el episodio más reciente o enviarnos sus historias para la historia de la semana, que quédense hasta el final porque esta vez traemos una historia bastante buena. Así es. Y otro último paréntesis, que esto, ¿se acuerdan que lo habíamos platicado ya hace meses, no? O sea, estaba en la fila Sí, para... la pena como medio año. Ajá, llevamos retrasándolo no porque no ha habido tiempo o nada, simplemente porque estábamos esperando un momento viable en el canal para ponerlo aquí en la mesa. Entonces, pues, esperemos que... Sí, y ahorita les guste. venimos como de 2 episodios fuertes, entonces es como que... Sí. O sea, fuerte me refiero a... Sí, cosas muy viscerales, Ajá, muy entonces... grotescas. A ver, vamos a ver qué onda. Vamos. Este caso no solo es impactante por el número de víctimas, sino también por la forma en la que Garavito operaba. Era un maestro del engaño, un hombre que podía pasar desapercibido en una multitud, pero que escondía una oscuridad inimaginable. Hoy exploraremos su infancia traumática, sus crímenes atroces y cómo finalmente fue capturado. Pero no solo hablaremos de los hechos, también analizaremos las implicaciones psicológicas y sociales de este caso. ¿Qué nos dice Garavito sobre la naturaleza humana? ¿Y qué podemos aprender para prevenir que algo así vuelva a suceder? Hay mucho contenido, obviamente, de este caso. Hay una serie que Sí. les recomiendo verla de HBO. Ahí compila... Ah, no, yo pensé que decías la de Movistar. Esa es una entrevista que Ajá, también la vi, está, justamente. pero ella está, digamos, encarcelado. Pero la serie de HBO te relata así de inicio a fin y todos los que estuvieron involucrados en cuanto a investigación.
Entonces, por si hay algún detalle que les haga falta o que quieran saber más, pues neta que esa serie... No, y digo, aparte de todo, esto está concentrado. Nuestros episodios duran aproximadamente 1 hora. Sí, esa es una serie de 4 episodios que son de 40 minutos cada uno, entonces imagínate todo lo que hay, ¿no? Pero vamos a entender más del contexto de este tipo, ¿no? Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, Colombia. Fue el mayor de 7 hermanos, pero su infancia estuvo lejos de ser feliz. Sus padres, Rosadelia Cubillos y Manuel Antonio Garavito, eran figuras violentas y disfuncionales. Que esto lo relacioné mucho al episodio que apenas sacamos de Sakakibara. Ajá. Manuel, su padre, era un hombre alcohólico y abusivo que golpeaba a su esposa y a sus hijos constantemente. De hecho, en una ocasión intentó apuñalar a su esposa mientras estaba embarazada. Garavito, con solo unos años de edad, intentó defender a su madre, pero terminó recibiendo una paliza. Este era el pan de cada día en su hogar. Pero el horror no terminaba en casa. En la escuela, Garavito sufría de bullying. Sus compañeros lo llamaban Garabato. Esto sí es una de esas cosas muy pendejas, o sea, perdón que lo diga, Ajá. pero él se escudaba mucho, es que me hacían bullying. A ver, ¿qué te hacían? Me decían Garabato, o sea, es como digo, no está bien, no es correcto, pero yo creo que no pones a hacerte las atrocidades que haces pues nada es más. que, o sea, como por lo eso, hemos dicho güey. en todos los episodios que hablamos de este tipo de personas, Ajá. es una mezcla de muchas cosas. güey. Así O sea, es. una receta. Sí, pero yo creo que es la menos... Y él justamente... Ay, digo, ya lo hablaremos un poco más adelante, pero ese güey es el Joker de la vida real. Siempre cambiaba versiones, siempre intentaba empatizar contigo, te intentaba... Jugaba contigo realmente, intentaba que le tuvieras lástima. Sí, un sociópata en todo el sentido de la palabra. Pues como dicen, según él es un apodo que lo marcó profundamente, ¿no? Uh-huh. A los 10 años abandonó la escuela, dejando atrás cualquier posibilidad de un refugio seguro. Sin educación y sin apoyo emocional, Garavito estaba destinado a una vida de caos y violencia. El ambiente en su hogar era tan tóxico que su padre no solo abusaba de su madre, sino también de Garavito, del niño. Sí, de Alfredo. Ajá. A los 12 años, Garavito fue víctima de abuso, ya sabrán de qué tipo, por parte de su propio padre. Estos eventos marcaron el inicio de su transformación en un monstruo. Es importante destacar que Garavito no tuvo una figura de apoyo durante su infancia. Su madre, aunque víctima de su padre, no pudo brindarle el amor y la protección que necesitaba. Esta falta de afecto y la exposición constante a la violencia lo llevaron a desarrollar una visión distorsionada del mundo. Además, el abuso que sufrió no solo fue físico y del que ya les dijimos, sino también emocional. Su padre lo humillaba constantemente llamándolo inútil. Estas palabras, repetidas una y otra vez, socavaron su autoestima y lo llevaron a internalizar una imagen negativa de sí mismo. Este entorno de violencia y abuso no solo afectó a Garavito, sino también a sus hermanos. Sin embargo, él fue el único que desarrolló el comportamiento criminal. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué factores adicionales influyeron en su transformación? ¿Fue solo el abuso o hubo algo más en su mente que lo llevó a convertirse en un asesino en serie? Vamos a hablar del inicio de su turbia transformación. La vida de Garavito dio un giro aún más oscuro cuando su padre comenzó a abusar de esta manera que ya comentamos de él. A los 12 años no solo era víctima de su padre, sino también de un amigo de la familia, quien lo torturaba física y secretamente, explícitamente durante tocaba sus partes durante íntimas. 2 años. Se presume que su padre hacía tratos con este amigo para permitir que esto sucediera. Este ciclo de abuso continuó incluso después de que la familia se mudara a Trujillo. A los 14 años, Garavito fue nuevamente abusado, esta vez por el dueño de una farmacia. Pues esa ya era una constante, güey. Sí. Estos traumas infantiles dejaron una huella imborrable en Garavito. A medida que crecía, comenzó a sentirse una atracción hacia los niños, especialmente hacia los varones. A los 15 años cometió su primer abuso, él contra un niño. Cuando su padre lo descubrió, lo echó de casa, no por ser un pederasta, sino por ser homosexual. Creo que sí se puede decir esa palabra, ¿no? Sí. Debería poderse.
La Si ironía, nos censuran por eso, pues, qué mal qué estaría pendejada. YouTube, güey. Una para YouTube. Sí. La ironía es que su propio padre había abusado de él. Que güey, a mí siempre me causa mucha... ¿Cómo decirlo? Es una duda muy grande Ujú. el por qué a este tipo de personas que son abusadas de pequeñas, que después terminan siendo así Ujú. de atroces después ellos, porque es un patrón como que muchas personas los abusan, no es una sola... Es que sí, Es que- es un daño muy fuerte psicológicamente, güey. Además no están, o sea, están vulnerables, vaya, no tienen ni una figura paterna o materna que los proteja, o alguien en su entorno que vea por ellos, o sea, sí, aparte están en son un mal personas- entorno, ¿no? Así Justamente. Y eso te habla también de en qué clase de sociedad estamos. Porque se habla mucho de este tipo de casos de personas que pues abusaban e hicieron atrocidad y media. Pero si nos vamos como que a datos que tal vez sean muy crudos o muy reales, muy seguramente por colonia hay un par o más de, o sea, Es muy el probable. mundo está plagado verdaderamente de este tipo Sí. de personas, y eso es algo pues muy lamentable, muy preocupante. Y digo, si sirve este caso como una moraleja, pues procuren cuidar, digo, si son padres o algo así, procuren darle la atención lo más que puedan a sus hijos. Sí, Que sí, realmente siempre hay gente muy mierda y ahí no nada afuera. más a sus hijos, o sea, estar al pendiente de tu entorno, Sí, de las De personas. conductas peligrosas. Es correcto, pero vamos a continuar. Este rechazo familiar lo llevó a una vida de vagabundeo y de delincuencia. Garavito comenzó a robar para sobrevivir, pero también empezó a abusar de niños que encontraba por las calles. A los 16 años ya era un alcohólico y un delincuente habitual. Sin embargo, también descubrió la religión, asistiendo a misa y uniéndose a Alcohólicos Anónimos. Esta dualidad entre el bien y el mal sería una constante en su vida. Es fascinante y a la vez perturbador cómo Garavito podía oscilar entre la devoción religiosa y la crueldad más extrema. En sus propias palabras, sentía un profundo remordimiento después de cometer sus crímenes, pero eso no lo detenía. Era como si estuviera atrapado en un ciclo de culpa y violencia que no podía escapar. Que aquí, perdón por lo que voy a decir, probablemente me funen, pero hay muchas personas que se escudan en la espiritualidad, en la religión y todo esto para tratar de, pues, de lavar un poco sus culpas, Sí pasa. sus penas. Y aquí hay Sí. una cosa curiosa que pasaba con él. Él mezclaba, ahorita voy a aislarlo con lo que vamos a seguir platicando, pero él mezclaba mucho también la parte de rituales satánicos. Ok. Con la, o sea, y era como que en cierta parte muy religiosa. Contradictorio, ¿no? Ajá, pero Porque- también hacía rituales. Y no era una persona, o sea, sí era una persona como que realmente estaba buscando cómo escudar o Ajá, justificar no, su no, actual. no era muy coherente. típico de la cultura latinoamericana. O sea, no nos vayamos muy lejos. Aquí en México tenemos el ejemplo de las personas que son devotos tal vez por ejemplo, a San Judas Tadeo, que pues en las mañanas van a misa y en las tardes roban, pero pues en las noches también le ponen ahí su incienso o ponen ahí Sí, tributos a un le altar de la agradecen- Santa Muerte. Le agradecen de que también no los agarró la Ajá. policía, cosas. Entonces mezclan como, pues digo, cada quien puede creer en lo que se le hinche la gana, pero Ujú. pues, Pero es no hay que medio ser contradictorio, ajá, no hay güey. que ser dobles morales ni Ujú. nada, hay que ser coherentes con lo que se cree, pero bueno. Este comportamiento dual no es exclusivo de Garavito. Muchos asesinos en serie han mostrado una capacidad para llevar una vida aparentemente normal mientras cometían crímenes atroces. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es posible que alguien pueda vivir con tal contradicción? ¿Y qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? Acá, antes de pasar a la siguiente sección, les quería dar un poco más de contexto que estuve escuchando en lo de la serie, que el por qué, porque eso seguramente va a surgir en la mente de muchos, y a mí también me surgió que por qué tuvo tanto tiempo como para hacerlo, ¿no? Ujú. Porque la cantidad de personas, Sí, es... pero... Digo, si quieres lo hablamos después, pero es el contexto del país. O sea, Ajá. si te refieres por qué Sí, tanto exacto. tiempo y tantas víctimas. Exactamente. Es el contexto del país. Esto creo que fue a finales de los 80s, 90s. principios de los 90s. No, al revés, al final de los 90s. De los 90s. Ajá. Bueno, básicamente Colombia venía de todo este problema de narcotráfico, los sistemas de emergencias estaban, de emergencias
justicia, o sea, Ujú. jurídicos, o sea, todo el contexto, todo lo que engloba poder enjuiciar a alguien o investigar a alguien. Colombia es bien raro. Es muy bonito, Ujú. pero sí te sientes como un par de años atrás. O sea, yo que fui Ok. recientemente, Sí. ¿cómo te explico? Como que Que eso ya lo viviste, ¿no? ya, ajá, yo ya lo viví. ¿Cómo te explico, güey? Sí, los edificios. Los edificios, los coches son viejos. Ajá. Por ejemplo, es como muy de... O por lo menos yo así lo percibí, como que los comercios es muy de... Mira, aquí aceptamos tarjeta o pagos electrónicos. O sea, La como novedad, que ¿no? ajá. Es que más bien yo creo que más que Colombia es porque en México nos estamos avanzando por el tema de Estados Unidos, Ujú, güey. sí. Nos estamos adaptando más bien a ellos, pero en general en Centroamérica sí hay un rezago en ciertas cosas. Sí, Incluso sí, desde es. el transporte público, no sé si lo notaste, los colectivos y todo eso. La verdad ando en Uber. No, pero en varios países sí es así, pero yo creo que es más porque estamos acelerados gracias a... Sí, al vecino. Sí. Aquí. Pero digo, a lo que iba con todo esto es que la situación y el contexto del país se estaban viendo rebasados por otra problemática muy grande que era en ese momento, bueno, y sigue siendo, Y que pero en aparte era ese el momento... foco como de todo el mundo en ellos, ¿no? Sí, Sí, el narcotráfico y pues justo por eso no pudieron... Digo, y más aparte, la gente no queriendo hacer su trabajo, temas de corrupción, temas... Digo, Pues mira, es principalmente toda una lo que- amalgama de cosas. lo que sí vi que sí influyó muchísimo lo que dices del tema de las guerrillas internas, porque estaba ahí no sé si lo puedo decir, la neta. FARC. Ajá, las FARC. Ajá. Ellos estaban muy presentes y cuando empezaron, y por eso era como que un contexto previo, cuando empezaron a hacer sus cosas este vato y a encontrar los cuerpos, ellos se lo adjudicaban a eso, Ujú. que era una guerrilla y que había como que hay un contexto como pues probablemente podría pasar en muchos países, ¿no? Sí. Pero pues sí, ya empezó. ¿Y realmente lo detuvieron o se pudo dar con el autor de todas estas cosas? Meramente porque ya era desorganizado. A los asesinos seriales los clasifican por organizado o desorganizado. Ujú. Este tipo realmente era muy desorganizado y muy descuidado en su modus operandi. Sin embargo, pues llegó el punto donde pues ya él lo hacía literalmente pan del diario y Se sentía, eso pues, como... ya estaba intocable. Ajá. en una zona de confort muy cabrón. Sí, o sea, ya sabía que no iba a haber consecuencias por lo que Sí, estaba se haciendo. sentía Y que intocable. podía ser porque descuidado. las familias denunciaban todo, o sea, hubo muchas denuncias y pues las autoridades nunca las atendieron. Sí, y eso es hay muchos testimonios también en esta serie, obviamente pues de los padres de familia y todo, y eso relatan, o sea Sí. que sí iban, pero la atención no era tan buena en esos momentos. Sí. Y Creo que avanzó. sigue siendo la verdad. Y avanzó gracias a que pues todo lo que vamos Sí. a contar, ¿no? Bueno. En 1992, Garavito cometió su primer desvivisión. Su víctima fue un niño llamado Juan Carlos. Garavito lo sustrajo, lo torturó y finalmente le quitó la vida. Este crimen marcó el inicio de una ola de violencia que duraría más de 6 años. Garavito no solo, digamos, Se aprovechaba de sus víctimas, sino que también las torturaba de maneras que no te podrías imaginar, entre las cuales se incluían cortes, quemaduras, estrangulamiento y finalmente lo que ya todos conocemos. Lo más aterrador es que Garavito no actuaba por impulso. Era metódico y calculador al principio, ya después Sí. como que le valía más. Hasta que encontró su comodidad. Sí. Cambiaba de apariencia constantemente usando pelucas, gafas y barbas falsas. Aquí Sí. hay unas anécdotas que escuché de esta parte. Dos en particular. La primera, que en cuanto empezaron a sospechar, ya esto va un poco más adelante, pero que este vato empezó a usar muletas. O sea, andaba en muletas y todos Ujú. decían como, pues entonces, y los forenses, creo Ujú. que son, veían pues obviamente, en cierto punto encontraron unos zapatos y vieron que uno de los zapatos estaba gastado. más desgastado. Entonces dijeron como, pues este vato cojea, está mal de un pie, pero era porque él fingía usar muletas. Y hay otra anécdota que cuentan que él también fingió ser un cura, o como un padre, párroco. un párroco, y y así se aprovechaba también para encontrar niños. O sea, este güey
como ellos lo describen como un personaje camaleónico, ¿no? Que literalmente buscaba lentes, usar cosas o hacer cosas que él ni se dedicaba, a portafolios. Y pues ahí te das cuenta que estaba malito. Sí. Sabía cómo ganarse la confianza de los niños, ofreciéndoles regalos o prometiéndoles trabajo. Una vez que los tenía bajo su control, prácticamente no había escapatoria. Garavito no solo desvivía o acababa con sus víctimas, sino que también practicaba rituales satánicos con los restos. En una ocasión confesó que sentía placer al ver a estos niños con pues sus órganos prácticamente los intestinos fuera del lugar. Esta combinación de sadismo y ritualismo lo convirtió en uno de los asesinos más peligrosos y trastornados de la historia. Que me metí a ver el top como de víctimas y este vato está de todos en el top 2 de número de víctimas. Arriba está el pintor. No, está el doctor. El doctor muerto. Ajá. No mames. De ese tenemos que hablar en algún momento bueno, aquí, oficialmente hablando. Ajá, oficialmente número comprobado 192. Pero de ahí ahorita ya hablaremos. Porque hay una lista más larga de niños desaparecidos que nunca se pudo comprobar. Sí. Ni se le pudieron asignar a él, ¿no? Ajá. Y en la entrevista que estábamos platicando de la entrevista que le hacen de Movistar en España, bueno, vino un español a hacérsela. Y él sí dice que, o sea, Garavito dice, no, más de 200. Que también les recomiendo verlas si les interesa más para ver cómo está de trastornado, el cómo lo dice con tanta frialdad, ¿no? Sí. Que ese vato... Pues como el Popeye, ¿no? El que también era, digamos que trabajador de Pablo Escobar. Sí. Okay. Que también así, tranquilamente 200, 300. Sí. Es como de, qué pedo. Verga. Bueno, es importante mencionar que Garavito seleccionaba meticulosamente a sus víctimas. En algunos casos se aprovechaba de la pobreza y de la desesperación de las familias. Muchas de sus víctimas eran niños de la calle, huérfanos o hijos de familias desestructuradas. Esto facilitaba su modus operandi, ya que las desapariciones de estos niños no siempre eran reportadas. Además, Garavito no solo mataba a sus víctimas, sino que también coleccionaba objetos personales de ellos, como fotografías y carnets escolares. Estos objetos eran para él una especie de trofeo, que es un patrón muy común en los asesinos seriales. Sí, justamente. Quedarse como a manera de trofeo algo de sus víctimas. Un recordatorio de sus crímenes. Este comportamiento es común, ya lo habíamos dicho. Y... Así es. El 22 de abril de 1999, la suerte de Garavito finalmente se habría acabado. Ese día, en Villavicencio, Meta, el criminal se encontraba buscando su próxima víctima después de casi 7 años de sus crímenes y de, pues ya todo lo que dijimos, ya no voy a repetir las palabras, a decenas de menores de edad en torno en el territorio nacional. Aquí lo que vi es que este vato operaba en cierta ruta, o sea, eso está interesante, cómo empezó la investigación para perseguirlo, porque ya había un patrón, ya vieron que eran zonas específicas. Ajá. Lo que está curioso es que, digamos, el forense que estuvo analizando todas las evidencias y así, empezó a proponer la teoría, era una teoría de un asesino en serie, pero en ese contexto de Colombia, pues para ellos un asesino en serie era como que... Estás loco. Las películas. Ajá, eso es en Estados Unidos. Ajá. O sea, no lo creían y los tiraban como pues de locos. No, pasó igual con la Mataviejitas aquí en México. Y lo adjudicaban también, esto está tétrico, que hubo una serie de una ola ahí como de fanatismo hacia los rituales satánicos en Colombia en esa época. Y mucha gente se metió bien cañón. Entonces el pensaban... satanismo es muy noventero, ¿no? Sí, probablemente. Y por eso la gente como eso que... y Pokémon. Como que se lo adjudicaban mucho a pues a esta obsesión, ¿no? Y lo que les iba a decir de la carretera es que como que sí seguía una carretera que se llama Panamericana y empezaron a ver cómo se vinculaba pues cosa por cosa, ¿no? O sea, y seguía perfectamente la carretera y fue cuando dijeron, no, pues este vato sí está siguiendo una ruta y era rapidísimo. O sea, ese vato estaba cierto tiempo en un lugar, hacía todo lo que podía y al siguiente y al siguiente. Entonces por eso fue como que sumando tantas víctimas. Pero bueno, Garavito, quien para ese entonces se identificaba bajo el nombre falso de Bonifacio Mosquera Liscano,
atrajo la atención de un niño de 10 años en la Plaza de los Centauros. Le ofreció comprarle un billete de lotería si se acercaba a él, porque este niñito es de lo que trabajaba, o sea, él vendía billetes de lotería. El menor, sin sospechar las intenciones del hombre, accedió. Una vez que el niño estuvo a su alcance, Garavito lo amenazó con un cuchillo, advirtiéndole que lo desviviría si gritaba. Ambos subieron a un taxi que los llevó a una zona rural conocida como Anillo Vial, cerca del barrio de La Coralina, en las afueras de Villavicencio. Allí, Garavito llevó al niño a un matorral en la finca Rosa Blanca. Le quitó sus prendas, lo amarró de manos y pies y comenzó a dañarlo. Sin embargo, el niño desesperado comenzó a gritar pidiendo auxilio. Aquí otra de las cosas que detectaron y que empezaron a ver en las escenas es que este vato los amarraba a los niños de las manos y de los pies como hacia atrás y los inmovilizaba, y que de las manos a los pies les ponía otro lazo como para juntarlo, ¿no? Y que en todas las escenas dejaba botellas de vino barato. Sí. Porque pues este vato sí tenía problema con el alcohol. Con el alcohol. Entonces era una constante. Botellas. Las prendas de los niños como que ese brother se las rompía o se las cortaba por enfrente porque pues estaban amarrados. Entonces era así. Una constante. Ropa cortada por enfrente. Botellas. Ataduras y botellas. Ajá. Entonces ya... Pero aún así era como que en ese momento, no, pues no encontraban el patrón, güey. Era como que... Güey, eso es demasiado obvio. Ajá. Bueno, sus gritos de este niño fueron escuchados por un habitante en condición vulnerable que pasaba por la zona. Este hombre, al ver la escena del niño amarrado, no dudó en actuar. Atacó a Garavito lanzándole piedras. Se dice que este vato estaba consumiendo sustancias ahí y era una zona súper abandonada, pero pues afortunadamente él estaba ahí, ¿no? Atacó a Garavito lanzándole piedras, mientras Garavito intentaba defenderse con su cuchillo. En medio del forcejeo, Garavito logró escabullirse entre los matorrales, pero aquel hombre liberó al niño y lo llevó a la finca Rosa Blanca, donde los presentes alertaron a las autoridades. También este golpe de suerte de que se encontró, bueno, el hombre en condición vulnerable encontró al niño fue también un punto bien clave. Sí. Para que hubiera un superviviente de este güey. Sí, porque no le pudieran identificar. Una vez que estaban en sus manos, no la contaban. Sí. Y les voy a contar acá algo también muy curioso que escuché de la investigación o del forense. Este vato como que sí me sorprendió mucho. O sea, ellos genuinamente incluso dicen que en esa época no había ni bases de datos de nada. O sea, ni computadoras, güey. Sí. Entonces que agarraron una computadora y le empezaron a llenar un Excel. Y así es como que llevaban su control de la base de datos de todos los desaparecidos, ¿no? Pero que... algo que le pasó a este brother, que fue lo que lo empezó a delatar y empezó ya a... Igual por lo que dices, que ya era un güey súper descuidado. Sí, ya le valía madre. Que tenía un niño justamente atado y todo. Y que él quería empezar a fumar y que se le cayó un encendedor a este güey y se rompió. Y como tenía una vela cerca de donde estaba, dio un flamazo. Y que este brother, el Garavito, se empezó a quemar. Y se le cayeron los lentes, se quitó la ropa, fue cuando encontraron el zapato y así empezaron a hacer su perfil. Porque dijeron, pues mira, es su talla de zapato, vemos que tienen y está bien cabrón como su investigación es así tan profunda, porque si tiene lentes que son para cierta enfermedad que le da a ciertos hombres de tal edad, entonces ya lo podemos empezar a acotar, ¿no? La marca de vino, de las botellas que dejaban siempre era la misma. Exactamente. Uh-huh. Entonces, como que estas cositas ya tenían... Sí les costó un ratote empezar a crear su perfil y saber a quién buscar. Sí, pero una vez que lo comenzaron a crear, o sea, ya como es. que era sumarle y empezar a alimentar esto, ¿no? Así es. Minutos más tarde, a cabo del primer... El cabo primero, Pedro Babativa, acompañado por 2 agentes de la Policía Nacional, llegó al lugar. Los uniformados, junto con otros miembros de la fuerza pública, rodearon la zona y esperaron a que Garavito saliera de su escondite. Después de varias horas, un hombre de baja estatura, vestido con una camisa a cuadros, intentó salir de los matorrales. Coincidía con la descripción que el niño había dado, por lo que fue interceptado de inmediato. Que aquí está también curioso cómo te narran los policías, porque literal los que estamos contando son los que dan su relato en la serie esta que les digo. Sí. Y uno de ellos decía justamente que los estuvieron apoyando incluso taxistas, porque no había tanta flotilla de patrullas para acercar a una zona tan grande.
Entonces que los taxistas se empezaron a organizar porque ya todo era una emergencia nacional prácticamente. Y así fue como que dieron con él, gracias a que ya empezó a unir la gente a su búsqueda, ¿no? Y ya tenían claro de que iban por Garavito, o sea, ya tenían el nombre. Al ser interrogado, Garavito presentó una cédula falsa a nombre de Bonifacio Mosquera. Sin embargo, las sospechas de los agentes eran fuertes. Fue llevado al comando de policía de Villavicencio, donde comenzó a ser vinculado con 13 desvivisiones de menores de edad en la región. Que eso pues era al principio, ¿no? Fue como que no, pues ya sabemos que este es con... Ahora le van a multiplicar eso por 100. Ajá. No. Pero este güey, y fue también... Eso es algo que sí me indignó mucho. Que debían tener tanto cuidado para crearle el caso y poderlo culpar, que tenían que tratarlo como si fuera una persona... Pues es que así pasa también aquí, güey. Pero, güey, tú ves el documental y cómo está y no sé qué. Sí, o O sea, sea, la fuerza que deben de tener las personas. procura justo eso, contenerse las ganas de meterle Ajá, las güey. chingadas. Y eso es antes. Ahora peor, güey, con esto de que Derechos humanos. los derechos humanos están sobre las Sí. O sea, instituciones de imagínate justicia, güey. ¿Qué tan fuerte era? O sea, eran las ganas de que el proceso saliera bien. Que Sí, güey, porque... la policía se puso de acuerdo con este güey, no nos vamos a pasar de lanza. Sí, y de hecho, lo que ellos hablaban es que también como este brother estaba bajo su identidad falsa, Ujú. tenían que hacerle saber que le creían que no era Garavito. Porque si luego le decían como ya te agarramos, ya sabemos lo que hiciste, iba Era a negar todo. infringir en... No, y aparte iba a negar como todo o no le iban a poder sacar tanta información que ellos necesitaban. Entonces como que sí lo manejaron con pincitas. Y lo que les contaba hace rato de que se incendió fue clave en esa parte, porque dicen que pues llegó como con la camisa desgarrada y así de que se metió en los matorrales y vieron que estaba quemado. Entonces fue como que... Sí, no Es hay este duda. güey. de Es que este güey. Sí. Ujú. Esto solo era el principio. Durante los siguientes meses, las autoridades descubrieron los restos de varios niños en las afueras de Pereira, Risaralda y muchas zonas más que se marcaron ahí en el mapa. Estos hallazgos, sumados a las confesiones de Garavito bajo interrogatorio, llevaron a que el 28 de octubre de 1999, el hombre que se hacía llamar Bonifacio Mosquera admitiera ser Luis Alfredo Garavito Cubillos, el autor de todos los crímenes. Y también hay pietaje de este vato ahí hablando con la fiscalía como, no, sí, yo trabajo con tal, pregúntele a la gente, yo siempre trabajo y les pago todo con mi dinero y les quiero invitar, o sea, Sí, era dando a entender que era la persona más tranquila del mundo, ¿no? lo que decía, que este vato lo que intentaba hacer era crear un lazo por lo mínimo que fuera de empatía o de que Ujú. sintieras lástima por él. Porque a veces con eso ganan mucho estos güeyes. Sí. Tantito que les creas. Y hay un video muy famoso de esa parte en la que él confesó todo, que él se hinca y empieza a llorar como loco. ¿Y por qué? No sé qué, y papá. Y Ya sé cuál. empieza como a decir, a echarle la culpa a su papá. Y todos pensaron como que este brother se va a infartar de lo que está sintiendo. Y ya empieza a llorar así como loco. Y se para, se limpia y así, tranquilo. A Como la que, verga. qué enfermo está este güey. Garavito no solo confesó sus crímenes, sino que pasó horas detallando cada uno de ellos. Con el tiempo, reveló información sobre más de 20 años de actividad criminal. O sea, 6 de desvivisiones, pero Ujú. él tuvo más contexto de todo tipo, incluyendo casos en Ecuador y Venezuela. Su captura marcó el fin de uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de Colombia. Y acá lo que también les iba a comentar es el tema de cómo lo dijeron en este documental. Hicieron una rueda de prensa nacional y el fiscal fue así de: capturamos ya a tal hombre y él fue el culpable de todo lo que hemos estado hablando. N cantidad. Pero fue súper mediático ese tema. En noviembre del año 2001, Garavito fue condenado a 1,853 años de prisión. Sin embargo, debido a las leyes colombianas, su condena se redujo a 40 años. Y luego a solo 24 por colaborar en la ubicación de algunos cadáveres. Güey, qué pendejada, o sea... Es que lo que... Aquí el tema es que en Colombia no es como en Estados Unidos, que son acumulables. O sea, no es como que... hiciste tantas veces el mismo Ajá. crimen, te lo sumo. Sí, no, es el aquí es mismo como crimen. que... Un máximo. y la pena máxima es esa porque ellos no tienen el tema de pena de muerte, ni nada, ni Pues ya cadena prácticamente perpetua, nadie, perdón. pero vieron lo que acaba de pasar la semana pasada, que
No me acuerdo en qué estado de Estados Unidos fusilaron a un güey. Ah, sí, que porque no quería las otras, ¿no? Ajá. Sí. Ah, cabrón, no Sí. supe. Que no quería ni inyección, ni quería la silla eléctrica. la silla. Y lo fusilaron. O sea, pero qué mamada. O sea, encima puede escoger el señor Sí. después de lo que seguramente hizo. Sí. Se chingó a sus ex suegros con un bat de béisbol. Así es. Así pasa. Pero esta es la parte más... Pues obviamente que a todos nos va a indignar, güey. Esto significaba que, de no haber fallecido, Garavito habría salido liberado en El güey ya 2025. estaba bien puesto Sí. para salir en las entrevistas. hecho, no, yo ya no. ¿se no acuerdan sé. que Yo ya cambié? no Que sé este qué. tema surgió porque estábamos en un congreso Ujú. y nos salió una noticia que decía que podría salir en Ajá. los El año próximos pasado años? fue, ¿no? No, porque se murió en el... Bueno, Sí, el eso año era- pasado. No, se murió en el creo 23. Creo que esto fue hace 2 años. Sí, sí, sí. Ah, entonces, bueno, fue en Querétaro. Pero Sí. algo así hablamos que habíamos visto que ya lo iban a liberar y nosotros nos quedamos como que... Ajá, ¿Qué ajá. pedo, no? Una decisión que generó indignación en todo el mundo. El juicio de Garavito fue un espectáculo mediático. Las familias de las víctimas exigían justicia, pero las leyes colombianas no permitirían la cadena perpetua. Aunque Garavito nunca saldría de prisión debido a su notoriedad, las reducciones en su condena fue vista como una burla a las víctimas y sus familias. ¿Qué se quieren enojar más? Hay una sección en donde se meten a donde lo tenían a este güey y le dieron una celda preferente. No estaba ni en una celda, estaba en una parte de la prisión donde estaba, donde almacenaban comida y granos para todos los reclusos, porque decían que si lo metían a... Sí, se lo iban Sí, a lo iban a chingar. desvivir, entonces lo estaban incluso como medio protegiendo. Era VIP. Y hay un periodista que estaba escribiendo un libro que se llama 192, en memoria de las víctimas, que lo quiso ir a entrevistar para ver qué onda allá en la cárcel. Y lo encontró y dice, y lo grabaron, lo fueron a grabar. Y el güey así súper contento, con frases en las paredes de Dios, de Nelson Mandela, y gordo, o sea, de que estaba comiendo Sí, súper comía bien, sí. y riéndose, dices, ¿qué pedo con este güey? Y aparte, le dijo el periodista, oye, pues déjate tomar una foto para meterla al libro. Dijo, sí, pero antes de cualquier cosa, ¿de cuánto se va a tratar? Y cobrándole. Y dice que se le acercó con una piedra que agarró bajo su cama y le dijo, mire, si ve esta piedra, la tengo para protegerme de gente que se quiera venir a burlar de mí. O sea, y ya que sacó el libro este brother fue cuando lo transfirieron a la entrevista, a la prisión donde está la entrevista. Sí. Pero sí estaba... Fue por más presión mediática y de periodismo que No mames. de otra cosa. Este caso también puso en evidencia las fallas del sistema judicial colombiano. Muchos se preguntaron cómo era posible que un hombre que había cometido tantos crímenes atroces pudiera recibir una condena tan leve. Esto llevó a un debate nacional sobre la necesidad de reformar las leyes penales. Además, el caso de Garavito planteó preguntas importantes sobre la rehabilitación de los criminales. ¿Es posible que alguien que ha cometido crímenes tan horrendos pueda ser rehabilitado? ¿O debería la justicia centrarse en proteger a la sociedad de individuos como él? Pues incluso ellos mismos decían que ni siquiera llevaba rehabilitación, güey. O sea, no está en un programa de No se puede, rehabilitación. güey. Y lo iban a liberar. Y lo voy a sostener, no se puede, güey. Ahí, digo, no sabemos. Digo, habrá cosas que sí se pueden rehabilitar, como por ejemplo tal vez... Un deudor al SAT. Ajá, o robos de gente que lo hacen por necesidad, Ah, claro. y cosas así. Sí. Pero, güey, ya una persona se enferma. El No, número, y- güey. Sí, De tantas eso. personas. Pero ahí, digo, no sabemos qué literal tipos de traumatismos le pasó a este tipo por la violencia que sufría. Sí, obvio, o sea, Pero no... yo creo que ahí también hay un tema genético. Ajá. Predisposición, ¿no? A hacer- No tanto de predisposición, o sea, puede que en alguna de las golpizas que le dieron... O sea, no es su culpa lo que a él le pasó de niño, pero no lo excusa de las cosas Sí, que no, hizo claro. de De grande. hecho, hay Y O sea, no pero hay- y no hay manera de que a lo cambie. que voy con eso del traumatismo o lo que le pudo haber pasado es que ya al haber una afectación biológica o física, pues ya muy difícilmente lo puedas Hay reparar. por ahí un registro que se dieron cuenta que este vato asistió voluntariamente a internarse en un psiquiátrico. Pero fuera de ahí no tuvo un tratamiento como tal en forma o que sí le hayan detectado. Porque, te digo, todo también se remite a la época, al contexto de la época, que a lo mejor no lo detectaron tan a tiempo, ¿no? Pero sí siempre se vio ahí que era un sociópata y tendencias a desvivirse con depresión y todo eso. Mitomanía. Tenía todo, Ujú. pero pues no siguió como tal un proceso de tratamiento, ¿no? Bueno, Luis Alfredo Garavito murió el 12 de octubre del 2023. Ah, sí fue Ujú. seguramente en Querétaro. Ajá, en ¿Cuál Querétaro. fue el otro? No, León. En octubre, en León. Ujú. En León.
en prisión a los 66 años debido a complicaciones de salud, incluyendo leucemia y cáncer en el ojo, que un dato curioso es que en la entrevista que le hacen para el programa de Movistar, se le ve nada más como un lunarcito, Es una bolita. pero si ya después ves las fotos, pues ya tenía Pero lo tenía foto, desde güey. que lo agarran. Sí. Se pone y tiene un lunar aquí lunar y tal chiquito, cual, güey. como dices, Le creció. empieza Le así. crece, Ya ajá. hasta las últimas fotos que subieron, pues sí, ya se ve que le fue como lo tenía que ir, yo Bueno, creo. güey. Y así No, lo y le digo. fue bien, güey. Sí. Al hijo de su pinche madre le fue bien. Su muerte marcó el final de una vida llena de horror, pero también dejó un legado de dolor para las familias de sus víctimas. Aunque Garavito ya no está entre nosotros, su historia sigue siendo un recordatorio de la maldad que puede existir en el mundo. Su caso también plantea preguntas importantes sobre la justicia y la protección de los más vulnerables. La muerte de Garavito no solo cerró un capítulo oscuro en la historia de Colombia, sino que también nos dejó una pregunta incómoda. ¿Qué podemos hacer para prevenir que algo así vuelva a suceder? Y todas las personas involucradas como en la investigación llegaban como que también a cierta conclusión de este tipo, que decían, esto, si te das cuenta, es un resultado de una sociedad que está mal en muchos aspectos, porque se fueron muchos años, se ignoraron muchas cosas y ellos lo decían así, no lo comparto tanto, pero decían como que fue víctima de la sociedad de Colombia, ¿no? No. Pero yo creo que más bien es un punto de inflexión, ¿no? Sí. Y nunca vas a justificar. Más bien, si yo tuviera que decirlo, y perdón que lo diga así, él se aprovechó de lo que estaba Eso pasando sí, la sí. sociedad colombiana en ese momento. Sí, yo creo que ese refraseo me gusta más. O sea, Sí. se aprovechó de la vulnerabilidad que existe en muchas cosas, ¿no? Y pues como conclusión personal, y quiero escuchar la suya también, el caso de Luis Alfredo Garavito es un recordatorio de que los verdaderos monstruos no tienen colmillos ni garras, sino rostros humanos. Su historia nos obliga a reflexionar sobre las condiciones que pueden crear a un asesino en serie y la importancia de proteger a los más vulnerables. Aunque Garavito ya no está entre nosotros, su legado de terror sigue vivo. Y, pues, quiero Chan, saber chan. qué piensan. Ay, pues yo creo que este es uno de los casos que más, o esperaría que más aprendizaje dejen a nivel de sociedad, de justo lo que les estaba platicando al inicio, que hay que estar... ¿Sí fue en este episodio? Sí, creo que sí. ¿no? Ya traigo bien desorientado Y el Alex después de grabar 5 episodios. Sí. ¿Qué dije ayer? No, creo que sí fue Sí, al que inicio estar de atentos. Tienes que estar atento a tu entorno y sobre todo en el caso de que seas papá o que tengas como gente vulnerable o gente pequeña, pues no a tu cargo, pero tal vez sí en tu entorno, protegerlos y estar muy atento de ellos. Pero creo que la moraleja de toda esta historia es justamente que tienen que haber mecanismos, o sea, que una sociedad tiene que estar preparada para poder, digamos, enfrentar o encontrar de la manera más rápida a este tipo de personas. Porque en los 90s fue un Garavito, pero pues Garavito era una persona como todos nosotros que tenía 2 brazos, un cerebro, 2 piernas. Ujú. Y muy seguramente en 5 o 10 años va a haber otra persona que por X o Y circunstancias pueda llegar a tener una afectación o pueda ser abusado y termina siendo algo igual o peor, que esperemos que no pase, pero el factor de que pueda pasar siempre va a estar latente. Sí. Entonces, creo que sí es un punto muy importante a tratar como sociedad y sobre todo de estar cuidándonos entre todos, que sabemos que esto es algo medio utópico, pero sobre todo creo que sí tendrían que, a nivel de gobierno, a nivel de leyes, sobre todo de leyes, yo creo que algo que dejó bien claro, sobre todo la parte del juicio, es que no hay leyes ni en Colombia, ni en ninguna parte México, y del creo que en mundo. ninguna parte del mundo. Lo mismo pasó con Sakakibara. Sí. O sea, el güey anda libre. Yo creo que el ahorita, único país que sean- severo es Estados Sí. Unidos. Sí. Y eso porque tiene la mayor cantidad de casos. Pero si no, güey. Es lo que te prepara. Y aquí entra mi conclusión. Es que yo creo que sí deben de existir leyes más robustas en cuanto a esto. Porque el miedo o a que estas personas le tengan miedo a lo que les puede pasar, yo creo que es el mejor método de prevención. Sí. O sea, Sí. si tú sabes que te va a ir muy mal por ciertos crímenes,
yo creo que la piensas 2 veces antes de hacerlo. Y pasa, por ejemplo, mucho aquí en México, que cuando hubo este auge, estas grandes oleadas de privación de la libertad, preferían en estas personas, estos criminales, terminar con la vida de sus víctimas porque les salía más barato cargar con un homicidio que con una privación de la libertad. Si los agarraban. Apenas, ¿no? Entonces, se tiene que robustecer e endurecer todas las leyes. O sea, no es cosas aisladas, tiene que ser todo el sistema. Y es que yo me imagino, aquí a lo mejor entra un tema de pensamiento mágico, ¿no? Pero llámalo karma, güey. Pero si hubiera salido en 2025. Sí. Si no hubiera sido por salud, estaría allá en la calle. Y él en la entrevista no hubiera pasado más de una semana, si te soy sincero. En la entrevista ves que este vato dice, no, yo si salgo, no puedo sobrevivir, porque en cuanto me vean, pues me dan de baja, ¿no? Y él prefiere, casi decía como, sí quiero salir, pero sé que si salgo, pues de todos modos alguien va a hacer justicia por su propia mano, ¿no? Correcto. Pero pues sí, es mejor que se lo encargue. La justicia divina. Así es. Por eso te digo, le fue bien, güey. Sí. Porque afuera quién sabe qué le hubieran hecho. Sí. Bueno, pues... Este fue el episodio de esta semana. Muchas gracias, Gabo. Pero aún nos falta la nueva sección, la de historia de la semana. Que recuerden que si ustedes quieren salir en esta sección, pueden enviar sus historias a través de la página www.nochesdeterror.com.mx. Ahí hay un apartado específico para mandar sus historias. Así es, pues vamos a cerrar con esta historia que la manda City. Historia, 2 puntos. 2 puntos, coma. Hola. Buenas noches, chicos. Antes que nada, quiero felicitarlos por su gran trabajo. Los admiro y les agradezco por acompañarme todos los días en mi día a día. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Esta historia no es mía, es de mi hermana, que es más chica. Como tal, no sé si realmente cuente como terror, pero sí fue un suceso raro. Les doy un poco de contexto. Hace aproximadamente 18 años falleció mi bisabuelo. Él murió a causa de cáncer. Mi hermana era una niña de unos 2 años, así que no conoció como tal a mi bisabuelo. La historia o el suceso que ocurrió pasó tiempo después. En noviembre son las fiestas patronales aquí en mi pueblo. Mi hermana ya tendría unos 5 o 6 años cuando sucedió lo siguiente. Al ser las fiestas patronales, al final de la celebración se quema un castillo de pirotecnia. Estábamos mirándolo cuando mi hermana le dijo a mi mamá: «Mamá, mi abuelito está tosiendo con el humo». Mi mamá pensó que se refería a nuestro abuelo, pero al no verlo le preguntó: «¿Dónde está?». Mi hermana le contestó: «Allá arriba», señalando al cielo. Mi mamá no sabía a quién se refería, así que le preguntó: «¿Cuál abuelito?». Y mi hermana respondió: «Mi abuelito José». Mi mamá se quedó sorprendida, ya que mi hermana no debía saber quién era su bisabuelo, pues ella solo era una bebé cuando él falleció. Así pasó un tiempo en el que mi hermana veía a mi bisabuelo. Mi mamá le preguntaba cómo era su abuelito y mi hermana lo escribía con detalles. Ojo, no teníamos fotos de mi bisabuelo en la casa, así que no había forma de que ella pudiera saber cómo era. Lo más tenebroso, y que después me contó mi mamá, es que varias veces mi hermana le decía que su abuelito le pedía que se fuera con él. Mi mamá lo único que podía hacer era rezar. De un momento a otro, mi hermana dejó de ver a mi bisabuelo y nunca más volvió a hablar del tema. Ahora ella no recuerda nada de lo sucedido. Bueno, esa es la historia de mi hermana. El nombre de mi bisabuelo lo cambié, ya que es un tema un poco complicado para mi mamá. Nuevamente les agradezco su atención, les deseo lo mejor y gracias. Gracias por enviar la historia. Güey, este es como un fenómeno recurrente, ¿sabes? Sí, los niños tienden a tener como un sentido, un sexto sentido para... Pues no sé si es porque acaban de llegar, están ahí como de alguna manera entre el mundo de no haber nacido, de los muertos técnicamente. Del limbo y de estar recién llegados. Pero también que he escuchado que es recurrente es el tema en el que viene un familiar y se quiere llevar a alguien, quiere llevar, a eso me refería. Y de que aparte lo pueden descubrir a lujo de detalles sin haberlo visto en alguna foto. Güey. Pero ustedes que crean que sea genuinamente un familiar o una manifestación que se hizo pasar por... Es que lo raro es que se los quiera llevar. Ajá, porque eso es lo raro. Sí. Porque según yo, si se te aparece... Bueno, no me ha pasado ni hay algo escrito, ¿no? Pero yo pienso que si es alguien cercano es porque te viene a cuidar o una cuestión más afectiva, ¿no? Pero ya decirte como, vámonos, quién sabe. Sí, está. Muchas gracias por la historia. Muchas gracias. Cuídense y cuídense más de sus familiares porque no sabemos con qué intenciones pueden
Bueno, de los sí. vivos y de los no vivos. Yo creo que más de los vivos, pero bueno. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Bye. Bye. Bye.